Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. Uno tiene que ver con el ámbito internacional, pero directa relación con lo que pasa en Sudamérica. Hoy vamos a hablar acerca de las elecciones en Colombia, donde finalmente el 19 de junio el pueblo colombiano se va a decidir entre Petro y Hernández, quienes van a segunda vuelta. Nos va a acompañar para hablarnos de ese tema Jairo Libreros, consultor y analista político. Por supuesto, la investigación del caso Marcelo Pecci va a estar presente también en esta charla. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la economía del país que está en crisis, pues la deuda pública y la inflación aumentan y parecen imparables. Nos va a acompañar para hablar de este tema César Barreto, ex ministro de Hacienda. Y el último bloque vamos a hablar con don Óscar Orué, viceministro de Tributación, a propósito del precio del combustible, la recaudación que se recupera y también los documentos filtrados de CEPRELAT. Todo esto con Óscar Orué, viceministro de Tributación. Y antes de ir a nuestra primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que debido a que es tan rico, hoy ya lo tomamos con una taza mucho más grande, como lo podrán apreciar. Lavazza es reconocido como un café de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Breve pausa e iniciamos el debate. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos Tu compra salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escucha esta super oferta. Lavarropas Tokio Cecilia de 6,5 kilos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 245,000 guaraníes. Ahora, super oferta, 18 cuotas de 179,000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Muy bien, y mientras esperamos el contacto con Jairo Libreros, consultor y analista político, acerca de las elecciones en Colombia, tenemos que contarles que Rodolfo Hernández, el candidato que va a pugnar por la candidatura en Colombia contra Petro, tiene el mismo consultor que había trabajado para Donald Trump. El asesor de Rodolfo Hernández fue el mismo de Donald Trump y de Nayib Bukele. Y su vinculación con la campaña del Trump colombiano, como se le denomina a Hernández, se dio desde el 30 de octubre del año pasado hasta el 27 de enero de este año. Víctor López consiguió hacer del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un éxito en redes sociales con su gobierno en base de tweets, y ahora hizo de TikTok la base secreta para que el candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, con 77 años, siga en la disputa frente a Gustavo Petro. En pocos meses, Hernández, quien fue el alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, logró dejar atrás a hombres más curtidos en la política como Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, a quien se daba como el más probable rival de Petro en la segunda vuelta que se realizará en Colombia el próximo 19 de junio. Al final, Colombia es un país de alrededor de 51 millones de habitantes con 82% de población urbana, donde el 81,3% tiene acceso a redes sociales. Dice o dijo en una entrevista López, un español cuya compañía diseñó la estrategia de comunicación que tiene al ingeniero a las puertas de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano. Ganamos, se leía el 4 de febrero del 2019 en la cuenta corporativa de Kairos Group, junto a una
foto de López y Bukele. En esos 42 millones de colombianos, el fundador y presidente de la compañía vio que la mejor manera de contactar a todos y cada uno de ellos era a través de las redes sociales, en donde se hace una inversión mucho menor a la que demanda las vallas publicitarias y los espacios en televisión. Al final, con Facebook en Colombia se puede llegar a 36 millones de usuarios, con YouTube a 30 millones, con Instagram a 18, con TikTok a 14 y a 4,3 millones en Twitter, según este experto, que también estuvo en las campañas de Danilo Medina y Leonel Fernández de República Dominicana y con el vicepresidente Otto Sonskölzner, que a último momento decidió renunciar a sus aspiraciones por la presidencia de Ecuador. López también diseñó la campaña de Donald Trump en lo relacionado con el voto latino. Aterrizó en la campaña de Hernández el 30 de octubre del año pasado y salió de ella el 27 de enero de este año. Durante esos meses desarrolló una sólida estrategia que le dio altos rendimientos políticos al candidato del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, un empresario multimillonario que consiguió meterse en segunda vuelta esgrimiendo la bandera de la anticorrupción a pesar de estar involucrado en un caso de corrupción. Su vinculación con la campaña del Trump colombiano se logró porque lo llamaron de la campaña en momentos en que estaba en El Salvador. Ya me conocían, dice este joven de 36 años. A partir de ese momento y ya en Bucaramanga, ciudad de la cual Hernández fue alcalde del 2016 al 2019, comenzó a diseñar la estrategia de comunicación, siempre cuidando de no cruzar la línea del ridículo e incorporando el humor. Con la celeridad propia de unas elecciones se logró cambiar la imagen del candidato, se reorganizaron y fortalecieron los equipos de comunicación y se le dio mayor visibilidad en el país, que era una de sus grandes debilidades, pues poco lo conocían. Dice López: recuerdo como si fuera hoy, el sábado 30 de octubre en el que aterricé en Bucaramanga, hasta el 27 de enero que le dije adiós a esa campaña. Con mucho trabajo, estrategia y creatividad se logró pasar de un 5% a un 14% en todas las encuestas y hoy ese increíble equipo ha vuelto a hacer historia y pasarán a la segunda vuelta electoral porque todo ese esfuerzo tenía que ser recompensado después de todo lo que pasaron todos y cada uno de ellos. Dijo finalmente López que se le alegra haber servido de ayuda para alcanzar la gloria. Rodolfo Hernández es el candidato que va a pujar con Gustavo Petro por la presidencia de Colombia el próximo 19 de junio. Esta es la historia en cuanto a lo que fue la campaña de comunicación de Hernández para vencer al uribista Gutiérrez y posicionarse entonces como candidato por la presidencia de Colombia. Al parecer seguimos sin contacto. Bueno, enseguida vamos a conectarnos con otro analista para hablar acerca de la situación en Colombia. Mientras tanto, tenemos que señalar que llamativamente, después de las elecciones y ante la primera consulta popular que se realizó y con encuestas que se están realizando en Colombia, increíblemente Petro bajó en la preferencia 2 o 3 puntos desde el domingo a esta parte, mientras creció Hernández en esa misma proporción. Increíble. Vamos a ver si finalmente todos los candidatos opositores a Gustavo Petro logran juntar todos sus votos y otorgarle a Rodolfo Hernández la presidencia de Colombia. Ese es el camino a seguir para la oposición, para los opositores a Gustavo Petro, el actual alcalde de Bogotá. Por otra parte, tenemos que señalar también que ahí hubo una alta participación en las últimas elecciones colombianas y se espera una reñida puja el próximo 19 de junio. A propósito de Petro, hay que comentar también que hay muchos sectores que no ven con buenos ojos a Gustavo Petro, pero tiene el apoyo de todos los sectores de izquierda de Latinoamérica, según las informaciones.
Por de pronto, las campañas se están realizando en Colombia de manera vertiginosa. Hay una importante porción de la izquierda que está apoyando rápidamente a Petro. Mientras tanto, la derecha, los empresarios colombianos siguen hablando acerca de la decisión o no de apoyar a Hernández. Gustavo Francisco Petro es un político y economista colombiano, líder de la coalición política Pacto Histórico. Desde el 2018 es senador de la República para el periodo legislativo 2018-2022 y es líder fundador del movimiento político Colombia Humana. Fue candidato para la presidencia de Colombia en el 2010 y el 2018. Es la tercera vez que va a pujar por la presidencia en Colombia. Petro recurrió a la figura de Francia Márquez para frenar a Rodolfo Hernández. El líder de la izquierda trata de revertir el alza del ex alcalde de Bucaramanga con el fenómeno más rompedor de la política colombiana. Estos son algunos de los datos en cuanto a los candidatos a la presidencia en Colombia. A ver si desde la producción me dicen si tenemos contacto. Bueno, en 5 minutos, Daniela Garzón se va a contactar para hablar con nosotros de la Fundación Paz y Reconciliación. Paz y Reconciliación. Bueno, hicieron una campaña importante sobre ellos son parte de toda la gente que hizo una campaña intensa para lograr la desmovilización de las FARC en Colombia. Y hay un sector importante de esa guerrilla que apoya la candidatura de Petro en Colombia. En Sudamérica, Petro recibió el apoyo de todos los sectores de izquierda. Acá en Paraguay, el senador Carlos Filisola y también el expresidente Lugo expresaron a través de la vía Twitter sus felicitaciones por el logro de Gustavo Petro de haber sido el número 1 en las últimas elecciones para pujar en la repesca el próximo 19 de junio. Vamos a ver entonces cómo termina esta aventura de Colombia, si decide dar un giro hacia la izquierda con Gustavo Petro o continúa con la derecha o la centro derecha con Hernández en Colombia. Petro y Hernández van a segunda vuelta entonces. Enseguida estamos con Daniela Garzón de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia cuando se conecten. Estas son las situaciones engorrosas que a veces ocurren cuando intentamos hacer contactos internacionales. Bueno, la gente quería saber quién era Gustavo Petro. Es un economista de la Universidad Externado de Colombia y tiene estudios en especialización en administración pública y estudios de máster de economía. No es tampoco un improvisado Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia. Nosotros vamos a una brevísima pausa. En instantes esperamos el contacto.
Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos Tu Compra Salió Gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB. Precio normal 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Ahora, super oferta 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Grandes descuentos en Farmacia Vicente Escabone. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale, hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, accesorios, juguetes y más. Vení a cualquiera de nuestras sucursales o llama al delivery 418-5000. Tu farmacia a domicilio 24 horas. Farmacia Vicente Escabone. Y ahora sí tenemos el contacto internacional con Daniela Garzón de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. Mil gracias por la invitación. No, gracias por estar allí. Bueno, estamos queriendo saber qué pasa en Colombia. Van a segunda vuelta, el próximo 19 de junio eligen al presidente y bueno, entre Petro y finalmente Hernández. ¿Qué pasó? ¿Cómo se da esta situación? ¿Y quiénes apoyan a Petro? ¿Quiénes apoyan a Gutiérrez? ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, nosotros llegamos a este panorama porque se dieron las votaciones el pasado domingo 29 de mayo en Colombia. Hace 3 semanas el panorama pintaba que quien pasaría a segunda vuelta era el candidato Federico Gutiérrez, que tenía el apoyo de los partidos tradicionales en Colombia, el conservador, el liberal, el partido de la U, el partido de gobierno Centro Democrático, aunque no se adhirió formalmente, varios de sus congresistas le estaban haciendo campaña a Federico Gutiérrez, pero sorpresivamente hace 3 semanas las encuestas mostraron una tendencia al alza de Rodolfo Hernández, que es exalcalde de Bucaramanga, que es una persona que no ha tenido una trayectoria en la política tan amplia, y finalmente logra Hernández ganar el domingo con amplia diferencia sobre Gutiérrez, un margen de más o menos 5%, y meterse a la segunda vuelta, y es el candidato más opcionado a quedarse con la presidencia. ¿Y por qué es el candidato? Es decir, ¿la coalición que pueda apoyar a Hernández finalmente puede superar a la de Petro? Bueno, Hernández llega a la segunda vuelta con un discurso, digamos que antipolítica, antiestablecimiento, siendo un empresario que ha metido plata en la campaña, que ha metido todo el dinero de su campaña y no ha recibido financiadores externos hasta donde él mismo cuenta. Pues acá en este momento se puede decir que la coalición de la derecha que pierde con su candidato Federico Gutiérrez no le queda de otra sino apoyar a Rodolfo Hernández, porque claramente su bandera ha sido contra la izquierda, que en este caso representa a Gustavo Petro, y por eso pues si tú haces una suma básica de 28 más 23%, aunque claramente en las elecciones eso no se puede hacer de manera simple, pues estaríamos hablando de que Rodolfo Hernández tendría una ventaja sobre Gustavo Petro, que rompe un techo muy importante porque en Colombia nunca ha gobernado la izquierda, llevándose el 40% de los votos el domingo, pero digamos que es muy complicado en este momento saber de dónde va a alcanzar esos 11 puntos que le faltan, más cuando el candidato que queda de cuarto, que había quedado de tercero hace 4 años, que es Sergio Fajardo, saca una votación tan baja por debajo del 1.000.000 de votos que no le es suficiente a Petro para ser presidente de Colombia. Ahora, ¿y cómo se da este giro, esta preferencia por Petro en esta primera vuelta? ¿Cómo se fue dando eso en Colombia? Bueno, yo creo que Gustavo Petro es un político conocido en América Latina, es un exguerrillero que hizo parte de la guerrilla del M-19, que se desmovilizó, que ellos hicieron parte pues de una amnistía general que dio después origen a la Constitución que nos rige en este momento a nosotros, que es la Constitución de 1991, y desde hace mucho tiempo pues ha tenido una trayectoria política importante, fue senador de la República, fue alcalde de nuestra ciudad capital que es Bogotá, y ya ha intentado 3 veces ser presidente de Colombia. En 2018 él pasó a segunda vuelta con alrededor de 4.9 millones de votos y se quedó en segunda vuelta con 8 millones de votos en contra de Iván Duque, que es nuestro actual presidente, que ganó con la coalición de derecha y impulsado pues en el uribismo, que ha sido uno de los movimientos que nos ha gobernado durante los últimos 20 años,
con más de 10 millones de votos. En esta ocasión, pues Petro lleva 4 años, digamos, haciendo oposición desde el Congreso, porque nosotros tenemos una figura que el candidato perdedor en segunda vuelta puede quedarse con una curul en la Cámara Alta, y él pues se quedó con esta curul haciendo oposición, pero haciendo campaña 4 años, formando una coalición de múltiples movimientos de izquierda que agrupan, por ejemplo, partidos como la Unión Patriótica, su movimiento Colombia Humana, el partidos indígenas y otros movimientos sociales, además de lograr la adhesión de una figura muy importante que ha salido a la luz electoral en este momento, que es Francia Márquez, una líder afro que viene de un departamento muy complejo en Colombia, que queda en el sur de Colombia, que es el Cauca, digamos, representando los liderazgos ambientales, y con esto logra armar una gran coalición que se nombra como el Pacto Histórico, y llega con este 40% de los votos, siendo el candidato puntero en la primera vuelta, pero pues con un tema muy complicado en este momento para ver cómo gana la presidencia, porque como ustedes saben, Colombia tiene una gran tradición conservadora. Nosotros somos uno de los pocos países de América Latina que no ha tenido gobiernos de izquierda, y en este momento, aunque Petro tenía grandes opciones de ser presidente, si pasaba, por ejemplo, Federico Gutiérrez, que era el candidato apoyado por el oficialismo, en este momento se le complica un poco más el panorama, porque Rodolfo Hernández representa todo el antiestablecimiento y un cansancio de la sociedad colombiana frente a la clase política gobernante. Leía hoy algunos datos acerca de las primeras encuestas que se están realizando, y en apenas 3, 4 días, según lo que estaba leyendo hoy, Petro ha bajado unos 3, 4 puntos en la preferencia de la gente. ¿Es cierta esa información? ¿Esas encuestas ya se hicieron rápidamente? Bueno, las encuestadoras han jugado un papel primordial en Colombia, porque fueron las encuestas las que primero mostraron que Rodolfo Hernández tenía opciones de pasar a segunda vuelta. Claramente que encuestas que se hacen en 2 o 3 días, que probablemente se hicieron de manera telefónica, pues no son los sondeos más confiables, pero sí empiezan a mostrar lo que ya se preveía, digamos, desde que tuvimos los resultados el domingo, y es que para Rodolfo Hernández iba a ser muy sencillo sumar votos del lado de Federico Gutiérrez y en general de las derechas en Colombia, porque claramente ven en Gustavo Petro una amenaza, además porque nosotros, por ser vecinos de Venezuela, pues hemos tenido muchos problemas con ese discurso alrededor de lo que significó el chavismo, de lo que significa hoy el gobierno de Nicolás Maduro, además porque Colombia ha recibido una ola migratoria venezolana grande, que ha significado en muchos casos un ataque directo a los gobiernos de izquierda, como el venezolano, como el ecuatoriano o el boliviano. Y pues digamos que el miedo a Petro siempre ha sido desde 2018 una bandera que ha cobrado la derecha en Colombia, y que en este caso se ve muy firmemente en la adhesión de votos del candidato Federico Gutiérrez, que representaba estos partidos políticos de derecha, a la candidatura de Rodolfo Hernández, que aunque dice que no está, digamos, aceptando formalmente estas alianzas, pues a este tipo de electorado no le quedan muchas alternativas más que votar por él en segunda vuelta, lo cual hace muy complicado que Gustavo Petro pueda quedarse con la presidencia en esta ocasión. Ahora, Daniela, Petro está apelando mucho al voto de los jóvenes y apela a que vayan a votar. Él confía en que los jóvenes pueden ser trascendentes e importantes el 19 de junio. Sí, bueno, nosotros en Colombia tuvimos una gran movilización social hace un año, producto de una reforma tributaria que pretendía aumentar los impuestos en medio, pues, de la pandemia que vivió todo el planeta, lo cual causó bastante malestar, especialmente en sectores juveniles que salieron a marchar y salieron a protestar y lograron mantener una protesta más de 2 meses. Esto particularmente ocurrió, digamos, los epicentros de esto fueron Bogotá y Cali, que es la ciudad que queda al occidente de Colombia, queda un poco cerca al mar Pacífico. Entonces, en efecto, los jóvenes tuvieron un protagonismo impresionante en este paro, y claramente su fuerza electoral, o por lo menos de quienes participaron ahí, la recogió Gustavo Petro. Pero por supuesto que recoger a todos los jóvenes, por ejemplo, esa franja etaria de los 18 a los 28 años, no es sencillo, porque muchos de ellos pues están en primer empleo, saliendo de las universidades. Muchos de los jóvenes en Colombia se quedan sin acceso a la educación superior, y ahí pues hay una diversidad de agendas que a veces no es posible recoger únicamente en una coalición como la del Pacto Histórico. Sin embargo, sí han sido preponderantes en su campaña, y probablemente sean buena parte de la población que salga a empujar y a conseguir los votos que le hace falta para ser presidente. Pero claro que está un poco, también tiene por el otro lado en contra que Rodolfo Hernández ha liderado una excepcional campaña en redes sociales, que también es liderada por otra parte de los jóvenes, todos manifestando este cansancio en la política, pero viendo
el camino de solución de distintas maneras, unos por el Claro. lado de la izquierda y otros por el lado de un candidato irreverente que muestra una agenda política totalmente alejada de los partidos y de lo que normalmente nosotros en Colombia estamos acostumbrados. Bien, perfecto. En la última parte de esta charla, que aprecio muchísimo, tenemos que hablar también del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo asesinado en Cartagena. Ustedes en Colombia, ¿cómo ven la investigación? ¿Avanza la investigación? ¿Se sabe algo del avance de la investigación del caso Pecci? Pues hasta donde yo sé ha habido muy pocos avances, aparte pues hay que decir que esta fiscalía ha sido muy criticada porque el actual fiscal pues fue muy cercano o es muy cercano al actual presidente, entonces ha habido muchos problemas con la separación de poderes y realmente, Carlos, si te soy sincera, fuera del lamentable hecho del asesinato que para nosotros además pesa mucho porque nosotros pues tenemos muchas asociaciones al crimen en América Latina. Te puedo decir que por lo menos desde que se dio el suceso ha habido muy pocos avances en la investigación, ni siquiera se sabe si los móviles del crimen vinieron desde afuera de Colombia o se planeó desde acá. Además, Colombia lamentablemente después de, por ejemplo, este suceso que ocurrió en Haití, al que vincularon mercenarios colombianos, quedó un poco con la imagen de que tenía un equipo dispuesto para hacer este tipo de eventos como asesinatos o de sicariato, y hasta el momento nosotros no tenemos razón realmente del avance de esas investigaciones, lo cual nos pesa mucho porque sabemos que el fiscal llevaba a cabo investigaciones importantes en Paraguay sobre temas también anticorrupción. Sí, definitivamente sí. Entonces hay un hermetismo total entonces de la Fiscalía en caso al torno a la investigación del caso Pecci. Sí, realmente creo que esos días se avanzó y se logró un retrato hablado de la persona que presuntamente le habría disparado al fiscal, que iba además en una motoesquí, que fue lo que se indicó creo que en los titulares de noticias, Exacto. pero desde entonces sabemos realmente muy poco del avance de esta investigación, y también es cierto que como entramos en nuestro periodo electoral y ha sido muy vertiginoso por el cambio de rumbo, pues los medios tampoco le han prestado mucha atención a ver si ha habido avances en esta investigación, lo cual nosotros por supuesto lamentamos porque es importante que se esclarezca el crimen y que se sepa cómo fueron las conexiones para que llegaran a decidir matar a este señor en territorio colombiano. Definitivamente. Bien. Daniela, muchísimas gracias por el contacto. Aprecio muchísimo la gentileza que tuviste de explicarnos cuál es la situación política en Colombia y también sobre los avances o no del caso Pecci. Un fuerte abrazo desde la distancia, Daniela. Un abrazo para ti, Carlos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. A la vuelta de la pausa nos acompañará el exministro de Hacienda, César Barreto. Ya volvemos. Bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo en compañía de don César Barreto, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por estar presente. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo estamos económicamente en Paraguay y cómo está la región? Con todo este tema de la guerra, de la alza de precios, la inflación que se eleva. ¿Cómo estamos realmente? Está difícil la situación para la gente. Yo creo que está muy golpeada por el aumento de los precios. Una combinación de incrementos en rubros que son del día a día de la gente, como no ocurre hace muchísimo tiempo. Es como que ya no estábamos acostumbrados a este tipo de ritmo de aumento de precios en cosas tan críticas de consumo diario, digamos, ¿verdad? Y eso le está golpeando mucho a la gente. Ese yo creo que es el principio, no solamente acá, tiene una característica regional y mundial, entonces a todo el mundo le está afectando de la misma forma. Obviamente un pueblo más vulnerable como el nuestro le golpea más que cualquiera, qué sé yo, en Estados Unidos, también están sufriendo ellos, pero el nivel de sufrimiento es distinto que nuestra gente, ¿verdad? Y encima se suma a esto que la actividad económica se va
primero la capacidad de consumo se reduce porque la gente tiene que gastar más en lo mismo y le queda menos para otras cosas, tiene que priorizar su gasto, lo básico primero y después si queda algo voy comprando el resto, Exacto. ¿verdad? Eso impacta en la actividad porque el poder adquisitivo de la gente está más bajo. Y no sube tampoco el sueldo. Y los ingresos no acompañan, pero los ingresos que son más variables, digamos, ¿verdad? En Paraguay hay mucha gente que tiene ingresos variables y los ingresos variables también están sufriendo porque la actividad está baja y los que tienen ingresos fijos están fijos hace el año pasado por lo menos y todavía no llegó el periodo en el cual se reajusta. Seguramente va a haber reajuste del salario mínimo y de otras remuneraciones también entre junio y julio. Algo va a mitigar eso de ahí en adelante, pero en este momento estamos en el momento más crítico, ¿verdad? Ahora, o sea, está difícil, está difícil. La gente está resintiendo. ¿Y de qué manera impacta toda la suba del combustible en todas las alzas? ¿Es fundamental, importante? ¿Afecta a muchos? Es importante porque el combustible mueve o sea, todo el movimiento de bienes y de personas, tanto a nivel urbano como a nivel país. Obviamente el combustible es un insumo básico y si te aumenta el costo de tu movilidad, eso impacta también en el precio de los otros bienes. Eso actúa como una retroalimentación también, se va trasladando hacia el precio de los otros bienes, ¿verdad? Eso recién lo venimos notando en estos meses y seguramente va a continuar en los próximos. Preocupa este tema de que hay una escasez de combustibles a nivel mundial, Sí. que se va haciendo más crítico. Esto ya venía incluso antes del problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se profundiza con eso y obviamente los precios están permaneciendo altos. Yo me acuerdo que hace 3 meses cuando estábamos hablando pareciera ser que son precios más transitorios, pero hoy ya uno tiene que hablar de que los precios van a estar altos por lo menos todo este año y tal vez gran parte del próximo también, porque hay un problema de escasez del producto. Incluso habiendo petróleo, hay problema con el combustible. No hay capacidad suficiente de procesar el petróleo para convertirlo en combustible utilizable, sí. ¿verdad? Efectivamente. Bueno, y eso puede paralizar al mundo y generar mucha mayor preocupación de la que estamos teniendo. Bueno, y esa es la preocupación de los líderes mundiales en este momento. Con el problema de Rusia y Ucrania se complejiza el problema y esto puede provocar situaciones mucho más complejas en los próximos meses. Es difícil, a mí no me gusta ser muy catastrófico en términos del futuro porque al fin y al cabo sabemos que puede venir mal la cosa, hay que prepararse para una situación más difícil, digamos, ¿verdad? Pero lo importante es tenerlo presente y prepararse. Yo creo que eso sería lo importante. Y acá nos estamos preparando, porque así como estamos parece que no. La deuda pública aumentó, la inflación aumenta, las perspectivas son preocupantes. Bueno, aquí nosotros en este tema del combustible en particular importamos el 100% de los combustibles, eso nos expone mucho más, o sea, somos más vulnerables a cualquier cosa, o sea, un país que produce por lo menos una parte de lo que consume tiene cierta autonomía, pero nosotros tenemos que importar el 100%, ¿verdad? Hay una insatisfacción de la gente también porque los precios aumentan y hay una discusión en general. Yo en este momento creo que hay que focalizar más toda la problemática en que nosotros tenemos que tener combustible disponible. Es peor no tenerlo. Si nos discutimos este tema que el precio, que es caro, qué sé yo, o sea, si no tenemos el producto es peor. O sea, eso puede provocar un parate total si es que no hay producto, claro. ¿Verdad? En Argentina veo que hay escasez en algunas zonas del país, incluso ya. Sí. Entonces creo que mejor tenemos que enfocarnos en cómo garantizamos que exista el combustible, diésel principalmente, que está más complicado, y el que mueve prácticamente toda la estructura económica del país. Y obviamente, seguramente lo que tengamos va a ser más caro, ¿verdad? Y hay que prepararse para eso, ¿no? Y, a ver, teniendo en cuenta... O sea, la economía en general con todo esto está complicado. Está complicada, claro, pero te pregunto, César Barreto, ¿nuestras autoridades tendrán la capacidad de estar a la altura de las circunstancias, de prever esto que estás señalando, de tratar de tener las reservas suficientes de gasoil en Paraguay para movilizar todo lo que se moviliza con el gasoil, para la logística, salida, entrada de los productos? Es decir, ¿vos creés que nuestras autoridades están
preocupadas por eso, porque por lo que yo veo están más preocupadas por el electoralismo que por otra cosa. Bueno, o sea, claramente lo electoral está dominando en estos meses y eso no es bueno porque, o sea, en el tema del combustible en particular veo disputas entre la empresa pública y las empresas privadas y en vez de preocuparse cómo entre todos podemos juntarnos para resolver el problema de la escasez, ¿verdad? Para mí centro ahí el tema porque si nos falta combustible ahí sí que va a ser crítica la situación y ni siquiera sé si es que lo electoral va a ser relevante en el momento, si es que por ahí a la gente le falta combustible, o a la economía en su conjunto le falta combustible. Puede ser explosivo el tema. Puede ser explosivo, es un insumo muy básico. Un tema que los políticos tendrían que tomar en consideración, ir coordinando entre el sector público y privado para que el producto esté disponible mañana, pasado mañana, dentro de 6 meses, dentro de un año, ¿verdad? Eso es fundamental hoy. Se decía que el consumo también disminuyó en un porcentaje muy importante. Ustedes dentro del sistema bancario financiero, ¿ven eso? ¿Lo sienten también? Se percibe que el consumo bajó casi un 50%. ¿El consumo del combustible o el consumo en general? No, del comercio en general. Hay una notable reducción, especialmente en los últimos 2 a 3 meses. Cuando explotó el tema del combustible hay como un quiebra ahí en el que empezó a impactar también todo el consumo en general y la actividad comercial en general, ¿verdad? Se suma al hecho de que el sector agropecuario, el sector agrícola tuvo problemas de sequía, que es algo que suma todo esto. Entonces, como que en estos meses estamos pasando los momentos más difíciles, ¿verdad? La parte más climática, agrícola, qué sé yo, hay mejores perspectivas en los próximos meses, ¿verdad? Pero también se habla de una reducción importante de cultivo, de plantaciones, sobre todo los ojeros. Hablan de una disminución importante comparado con años atrás. Para la próxima zafra. Sí. O sea, hay dificultades con algunos insumos básicos como fertilizantes, por ejemplo, que también está impactado por este problema en Europa. No tengo claridad respecto a si la cantidad de fertilizante que hay es suficiente para lo que normalmente se usa en Paraguay. Si es menos, como dicen los productores, que es la realidad de hoy, no tienen lo suficiente, eso va a impactar en la productividad. Por más de que se plante 3.500.000 hectáreas o 3.700.000 hectáreas, va a tener un menor rendimiento si es que no se le pone los fertilizantes que normalmente utiliza. Y la mayor parte de los fertilizantes se traen de Rusia. La mayor parte trae de Rusia. Hay que ver si hay algo que se pueda conseguir del Brasil. Hace rato están haciendo las gestiones. Ojalá no falte, pero de cualquier manera nosotros en las proyecciones que estamos asumiendo, con un buen clima incluso, estamos considerando que el rendimiento va a ser más bajo en la próxima zafra por efecto de que va a haber menos fertilización del suelo en esta oportunidad. ¿Cómo vamos a conseguir el presupuesto para el año que viene? Para este país, en estas condiciones actuales, ¿y cuánto vamos a tener que endeudarnos mucho más todavía? Bueno, yo creo que primero tendríamos que actuar con mucha prudencia en un momento electoral complicado. Esa es la parte de la ecuación que está incierta, digamos. El X de la ecuación es esa. ¿Qué hacen los políticos en la discusión de este presupuesto? Sabemos que los márgenes del presupuesto no existen hoy. El déficit fiscal este año va a estar alrededor de los 1.200, 1.300 millones de dólares, alto. Nosotros deberíamos converger, si convergiéramos a la ley de responsabilidad fiscal, tendríamos que bajar eso a niveles de 600 millones de dólares. Sí. O sea, nuestro plan es ir reduciéndolo, ¿verdad? Imagínate. O sea, era el plan. Era el plan. Era el plan. Así como están las cosas, va a ser imposible de cumplirla. Y yo veo difícil. O sea, una parte de la ecuación está por resolverse en los próximos meses si es que los políticos actúan con prudencia, manteniendo la austeridad en una situación complicada electoralmente, ¿verdad? O sea, de eso depende. O sea, hoy hay como una X, un signo de interrogación. Yo no sé qué decirte del presupuesto del próximo año. Claro. Pero no hay margen. Cualquier decisión que ellos tomen va a ampliar el déficit, va a aumentar los gastos corrientes.
Y eso va a quedar como un regalo para el próximo gobierno, un problema más grave que tener que enfrentar de entrada, ¿verdad? Claro, pero claro, los gobiernos están muy acostumbrados a tirar la pelota para adelante, como dicen, que se vea el que viene, ¿verdad? Hoy en día, Hasta ¿cómo ahí está? llega nuestra responsabilidad. Exactamente, es así mismo. ¿A cuánto asciende hoy la deuda pública de Paraguay? En términos relativos está alrededor del 35% del Producto Interno Bruto. Nosotros los economistas lo miramos mucho. Un tercio del PIB. Un tercio del PIB, exactamente. O sea, ese tercio, yo me acuerdo que seguro que hemos hablado contigo hace 5, 6 o 7 años atrás, ¿verdad? Cuando a nadie le preocupaba, yo protestaba mucho por el déficit fiscal y por la deuda, pero la deuda es baja, sí, claro, en ese momento En ese momento era baja, claro. Hoy, después de que creció, y en los últimos años creció mucho, hoy llegamos a los topes que son prudentes para un país en desarrollo como nosotros, si queremos seguir manteniendo cierta previsibilidad macroeconómica para los próximos años. Nosotros tenemos que estabilizar en nuestros niveles si queremos mantener confianza y previsibilidad, ¿verdad? Eso implica tener que corregir el déficit, ¿verdad? Claro, pero eso implica responsabilidad de los que toman las decisiones, y los que toman las decisiones hoy están en otra cosa. Eso implica responsabilidad. Tal vez le estamos pidiendo mucho a lo que tenemos, digamos, ¿verdad? Pero yo tengo que decir lo que hace falta y lo que es necesario para que el país pueda seguir transitando esta senda relativamente buena que hemos traído en los últimos 15, 18 años, ¿verdad? Que nos hemos manejado bien, también con los bueyes que tenemos. Entonces, claro, yo digo, a esos mismos bueyes, ¿verdad?, yo les pido, en momentos más fáciles fueron, ¿verdad? Era más fácil ser responsable en los últimos 15 años. Es mucho más difícil ser responsable en estos años que vienen. Vamos a ver si estos bueyes son capaces de manejar esta situación diferente, más compleja, más difícil, ¿verdad? A ver, en este país la política siempre sobrepasó a los técnicos. Y es por eso, si uno dice, bueno, ¿qué hacen los técnicos, los brillantes técnicos, porque hay brillantes técnicos en Paraguay, del BCP y del Ministerio de Hacienda? ¿Podrán contra la clase política explicarle, pedirle sobriedad en estas épocas, raciocinio en estas épocas, o finalmente, como dependen de la clase política, van a terminar cediendo? Bueno, yo creo que hay que ser claros en reconocer que los que tienen la lapicera y el poder de tomar decisiones son los políticos. Exacto. ¿Verdad? O sea, ellos son los que tienen la responsabilidad para lo bueno y para lo malo. Yo respeto mucho a Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, que es un político que tenía una visión distinta de las cosas, que ante las circunstancias decidió tomar medidas duras en su gobierno. Y apoyar a sus técnicos. Apoyar a los técnicos. Eso, o sea, cuando las papas queman, los políticos como que se les nubla la cosa y empieza a escuchar a la gente que entiende un poco más de la cuestión, ¿verdad? Uh-huh. También respeto a Fernando Lugo, que tenía una visión distinta. Finalmente escuchó, en este caso a Dionisio Borda, que también fue su ministro, y hizo las cosas relativamente de manera razonable, sí, ¿verdad? Pero eran momentos, es como había tantos ingresos para el fisco, vos podías ser responsable y todavía tenías plata, claro, para poder gastar. Hoy esa es la parte de la ecuación que falta. Los ingresos ya no están y hoy gastar más implica tener que aumentar los impuestos o tener que seguir endeudándote. Eso implica hoy gastar más. Uh-huh. O conseguir más plata en Itaipú, en esta coyuntura puntual del anexo C, ¿verdad? Claro. Incierto. Yo soy moderadamente optimista por la historia que hemos tenido, pero me cuesta un poco ser muy tajante en este asunto, ¿verdad? Claro, sí. Yo te invité porque justamente fuiste parte de un gobierno, siendo un excelente técnico. Conocés de la política, tuviste que lidiar y tuviste que rechazar muchas propuestas que te hacían de nombramiento, pedidos, etcétera, etcétera. Y por eso es que de esa visión, porque estás en el sector privado y estuviste en el sector público, conoces los dos mundos. Es muy difícil en Paraguay, porque, y más todavía parece la tormenta perfecta, porque este es un año electoral.
Bueno, a mí me preocupó mucho hace 2 meses atrás cuando veníamos relativamente bien. La pandemia se manejó relativamente bien, ¿verdad? Económicamente hablando, ¿verdad? Eh, Veníamos embarcados en un proceso de normalización de las finanzas públicas, ¿verdad? Reduciendo el déficit de manera gradual. Pero de repente con la crisis esta que empezamos a enfrentar, aprobaron esta ley de subsidio a Petropar, Sí, por ejemplo, que fue inentendible. que tenía un costo de 400 millones de dólares por año. O sea, así en un día aprobaron sin haber hecho los cálculos básicos de qué es lo que implicaba eso. Eso me asustó, ¿verdad? Eso para mí ya es una cuestión electoral. Ese fue un evento nomás, ¿verdad? Quedan muchos eventos de aquí hasta las próximas elecciones. Por eso es que estamos tan... no podemos ser muy... no podemos creer mucho, ¿verdad? A ver, ¿vos crees que hay políticos que puedan tomar decisiones que no le conviene al país, que podrían hacer un gran daño al país, porque eso puede ser redituable para ellos? Estoy seguro. O sea, yo te digo que por lo que conozco, y conozco a la mayoría, del 90%, 95% de ellos te van a tomar las decisiones que ellos requieran para la coyuntura que están viviendo, ¿verdad? Es decir, solamente buscan defender sus intereses. Solamente buscan defender sus intereses, que en este caso son o conquistar el poder o mantener el poder, ¿verdad? Para ellos eso es crítico. Lo que yo aprendí interactuando con ellos, ya sea estando en el gobierno en su momento o después interactuando más en estas discusiones de políticas públicas, es que para ellos el poder es lo fundamental. Es como que si no tenés el poder, ¿de qué te vale ser político? Exactamente, ¿verdad? sí. Entonces hacen todo lo que sea necesario o lo que esté a su alcance para poder lograr eso. Yo en mis artículos escribo mucho esto, porque te leo siempre. yo creo que la única forma de que podemos mitigar esto es que la ciudadanía reaccione contra esto. Nosotros no podemos permitir que los políticos utilicen toda la discrecionalidad que tienen por ganar una elección, ¿verdad? O por no perderla. O sea, nosotros somos los que tenemos que estar para tratar de controlar Ahora, eso. El tema es el siguiente. La gente está subsistiendo hoy. Sí. Hoy justamente en el noticiero estábamos pasando la información acerca de casi 2 millones de paraguayos que nos están alimentando correctamente. Nos están comiendo las 3 comidas que se establece para vivir dignamente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una importante porción del pueblo paraguayo. Hay mucha gente que ha quedado desempleada, hay gente que está subocupada y que gana ni siquiera lo mínimo como para comer bien y para pagar y para satisfacer sus mínimas necesidades. Entonces es un cóctel explosivo que puede explotar y no sabemos qué puede pasar si esto, pero me parece que la irresponsabilidad de la clase política no toma en cuenta esos detalles, César. Bueno, o sea, medidas diseñadas electoralmente tratando de resolver un problema tan estructural como el que vos estás mencionando, van a tener consecuencias desastrosas. No va a resolver el problema. Exacto. ¿Cómo va a distribuir? Supongamos que vas a decidir a otorgar un subsidio masivo. ¿Cómo le va a decidir a quién le va a dar el subsidio? Esos tipos de políticas se diseñan. Primero tenés que tener claridad quiénes son los que están afectados por esa situación, ¿verdad? Cuánto requiere cada uno y diseñar los mecanismos específicos que ayuden a cada una de esas familias a enfrentar la situación que tiene, digamos, ya sea estructural, como en muchos casos, o coyuntural, que puede ser por la situación que estamos viviendo ahora. Nosotros no tenemos nada de eso. O sea, cualquier cosa que vos hagas va a ser similar a lo que se hizo con el tema de el PTO, ese que hicimos en la pandemia. ¿Verdad? Que hicimos como que empezamos a registrar, sí. Repartimos a todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo evaluar el impacto? Yo estoy de acuerdo que yo apoyé eso porque en una situación tan crítica como esa no puede estar preguntándote. Pero nadie midió el impacto ni cómo fue usado, ni si fue bien usado. Una política más estructural, vos no puedes implementarlo de esa manera. Eso lo hicimos en una emergencia, ¿verdad? Nos costó 300 y algo millones de dólares esa política, ¿verdad?
pero en emergencia se justificaba. Ahora, en una situación de que vos querés implementar ya una política más permanente, no lo podés hacer de esa manera. Vos tenés que tener un censo muy claro de quiénes son los que requieren asistencia. Porque el distribuir plata, o sea, todos estamos pagando esa distribución, ¿verdad? Y yo no confío en los políticos que ellos van a hacer algo bueno, menos en una coyuntura como esta. El programa de transferencias condicionadas se hizo relativamente bien, no es perfecto, pero funciona relativamente bien. Está con algunos defectos, pero bien focalizado. Por ejemplo, algo que se puede hacer hoy es incrementar el monto transitoriamente para esta situación, para ese grupo de gente, porque vos sabés quiénes son, ya tenés una política implementada con ellos hace tiempo, ¿verdad? Esas cosas sí se pueden hacer, ¿verdad? Pero es una población muy acotada, no me acuerdo cuánta gente llega, pero serán 150.000 personas más o menos, ¿verdad? Pero hacer un programa amplio, yo te digo, sería desastroso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en este tipo de coyunturas porque los grandes errores se cometen, porque es como que en periodos como este todo se justifica, claro, ¿verdad? Si el como subsidio, la plata no sale del bolsillo de ellos. Si el subsidio del gasoil que beneficiaba a la clase media alta aprobaron, imagínate. Ese sí que no iba a los pobres, ese iba a mí, a mí me subsidiaban, ¿verdad? Imagínate. O sea, y tuvo un apoyo generalizado, ¿verdad? Habrá sido una de las decisiones políticas más apoyadas por todo el mundo, por la población, por la ciudadanía. Y la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía ni siquiera recibía una migaja de eso, ¿verdad? O sea, en estos periodos hay que tener mucho cuidado porque se cometen los grandes errores en estas cosas. Y salirte de un error de este tipo es prácticamente imposible una vez que ya lo implementaste, ¿verdad? Sí, y después recuperarse va a costar décadas. Y son costosas. Todas estas políticas, o sea, repartir plata siempre es caro, ¿verdad? Y yo soy consciente de que nuestro país requiere una política social más amplia, porque sabemos la situación que tiene una gran parte de la población nuestra. Pero esas políticas tienen que ser técnicamente bien diseñadas para que no generen más daño que beneficios, ¿verdad? Porque los daños colaterales pueden ser muy grandes, ¿verdad? Yo uso siempre como ejemplo, si es que este tipo de programas generales de subsidios fueran una solución, pero Argentina estaría pero de las mil maravillas hoy. Tienen todos los programas sociales que vos puedas, sin embargo tienen una tasa de pobreza más alta que la nuestra hoy. 40, 38, 39, 40% de pobreza tiene la Argentina. Y aparte, con todas las políticas sociales que tiene. Así mismo, no, pero aparte se dilapida el dinero público y hay personas que tienen 16 subsidios, reciben. 16, 17 subsidios, una locura. Eso ocurre cuando no se diseñan las cosas correctamente. Y uno hace 30 años uno diría, por Argentina pareciera ser que tenía toda la institucionalidad, gente competente en las entidades, en el Estado para diseñar e implementar buenos programas. No lo hicieron. Ni el programa macroeconómico. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. No hace falta que yo sea PhD en economía para ser un buen presidente del Banco Central de Paraguay. Sentido común y tener claridad de las cosas que son buenas y las que son malas y no prestarse a objetivos políticos de corto plazo. El que tiene que estar en el Banco Central tiene que mirar necesariamente a 5 a 10 años, ¿verdad? Y eso implica que él no le puede escuchar ni a su presidente de la República de ese momento, ni a su ministro de Hacienda, ni a los senadores, ni a los diputados, ¿verdad? Él tiene que tener claro qué es la cantidad de dinero que requiere el país y poner esa cantidad de dinero. Eso, muchos PhDs de Harvard, Chicago, fueron presidentes del Banco Central de la Argentina. Sí, así mismo. Se prestaron se volvieron más políticos ellos que los propios políticos, ¿verdad? Eso yo le critico a mis colegas, ¿verdad? Le critico a mis colegas argentinos. Ellos fracasaron. Nosotros hicimos mejor la tarea acá en Paraguay. Y yo no hice un PhD en Harvard. Y muchos de los funcionarios del Banco Central que son muy competentes no hicieron PhD en Harvard. Pero aprendieron la economía básica de cómo manejar emisión de dinero, que es un tema que no es muy complejo, ¿verdad? No es muy complejo, hay que ser responsable nomás, ¿verdad? Y finalmente hoy, ¿cómo está nuestra reserva? Reservas internacionales. Nuestras reservas internacionales. Las reservas internacionales están usando en el tema de la cotización del dólar para ir gran parte, es decir, ¿estamos haciendo bien las tareas? ¿Nuestros técnicos siguen estando a la altura o hay algunos que están cediendo? Bueno, cometieron algunos errores
el ajuste monetario aquí en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Brasil tenía que haber empezado antes. Pero por la incertidumbre tan grande que había, que el virus se expandía, que teníamos la tercera, la cuarta ola, que no estaba la vacunación, yo tenía que haber hecho el ajuste monetario, pero con todo ese ruido de por medio nadie quiso hacer eso. Y tampoco el Banco Central del Paraguay esperaron. Cuando esperaron, ya se fue de las manos, ¿verdad? Y ya venimos de atrás, ¿verdad? Atajar desde atrás siempre es más complicado, ¿verdad? Pero desde agosto del año pasado el Banco Central del Paraguay está tomando las decisiones que tiene que tomar y desde mi punto de vista en la velocidad adecuada. Yo no creo que sea razonable en un escenario como este en el que estamos que ellos pisen el freno a fondo. Porque si pisan el freno a fondo solo para que la inflación baje más rápido, que tampoco va a ser, el impacto va a ser inmediato, entonces puede generar un daño colateral enorme en una situación económica ya muy difícil. Entonces yo comparto, ellos están caminando por la cornisa hoy, ajustando un poco la tasa de interés y usando las grandes reservas internacionales que tiene para tratar de evitar que el dólar se dispare, porque si no ellos no intervienen, el dólar se dispararía con mucha fuerza en Paraguay. Ya lo hubiera hecho hace 3 meses atrás, ¿verdad? Entonces creo que en todo el contexto complejo que están enfrentando, me parece que están llevando por el camino correcto, ¿verdad? Y siendo dentro de 6 meses vamos a evaluar, pero siempre después es más fácil que antes, ¿verdad? Porque hoy está incierta la cosa. Después vos ya sabes todo lo que pasó, ¿verdad? Con el diario de... El diario del lunes, El diario del lunes, exactamente. Es, ¿no? Bueno, César, los títulos que dejaste hoy en esta conversación fueron impresionantes. Te agradezco que hayas venido de corazón. Algunas veces vengo más entusiasmado. Y hoy estuviste súper entusiasmado, me gustó eso, me sentí como un psicólogo tuyo y vos, yo te tomé a vos como un sacerdote también mío, así. Los dos estamos ayudándonos mutuamente. Te agradezco que hayas venido, César. Gracias por la invitación, un placer siempre. César Barreto, ex ministro de Hacienda. Los títulos que dejó impagables en el péndulo. A la vuelta de la pausa, ¿sabe quién nos va a acompañar? El viceministro de Tributación, Óscar Urrué. A la vuelta de la pausa. Ya estamos en compañía del viceministro de Tributación, don Óscar Urrué. ¿Qué tal, don Óscar? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a toda la teleaudiencia de Unicanal. Y bueno, agradecido por la invitación. Hace rato que no venía más, entonces estoy muy contento de poder estar. No, efectivamente. Bueno, vamos a ir por partes, ¿sí? Sí, señor. Porque hay muchos temas que tratar contigo. Y vamos a comenzar con esto que es la noticia, fue la noticia de la semana. Tributación preparó el informe para CEPRELAT. Tributación colaboró en el informe en el sentido de que ha solicitado diferentes documentaciones, informaciones en base a un indicio que tenía la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, entonces se le remitió, ¿verdad? Muchas informaciones y la gente ve que es tributaria, ¿verdad? Y eso se debe también gracias al esfuerzo que hace la administración en el sentido de tener un sistema que está cada vez más modernizándose. El GESAUCA es un sistema muy importante, pero que también era limitado. Hoy ya con la Resolución General 90 estamos teniendo mucha más información y bueno, nos vamos adaptando un poco, pero sí, Tributación colaboró en un 80% de ese reporte, ese informe, fue elaborado por la Administración Tributaria a pedido de la CEPRELAT. Y ustedes pudieron encontrar, ustedes que son técnicos, pudieron encontrar, estructuras para el lavado de dinero dentro de todo lo que ustedes elaboraron. Bueno, creo que esa es la pregunta fundamental, Carlos, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que analizar en el contexto es qué es lo que estamos, o qué es, cuando uno ve el reporte y ve se movió tanto dinero, que esto, que lo otro, y hay mucha suspicacia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que analizar en este proyecto, o sea, en este informe? Primero, ¿quién es el que tiene la batuta del lavado de activos? Es CEPRELAT. O sea, si ellos tienen indicios y nos piden información, Tributación no puede sacar una presunción o no puede sacar una opinión de que hay o no lavado de dinero, porque esa no es su responsabilidad. Tributación lo que hace es recauda impuestos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante aclarar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le remitimos y CEPRELAT es la que tiene que decir sí.
en base a todo lo que nos remitió tributación, en base a los cruzamientos de los bancos, las financieras, los movimientos, con sus corresponsales, a nivel internacional, porque ellos tienen acceso a todos esos datos. Entonces, ellos son los que tienen que sacar las conclusiones y las presunciones que pueden derivar justamente de lo que es el lavado de activos, ¿verdad? Entonces, no corresponde a tributación hacer eso, ¿verdad? Y hoy hablé con algunos colegas tuyos, pero me sorprende, ¿verdad? Porque te dicen, ¿y por qué no se le audita y vamos a decir los nombres, a Tabesa? O sea, a ver, el informe de CEPRELAB no es sobre evasión de impuestos. Porque si era sobre evasión de impuestos, el informe no tenía que venir a nosotros. Y nosotros teníamos que abrir una fiscalización y a todo el esquema. Pero el esquema no es de evasión de impuestos. El esquema es lavado de activos con un delito precedente de contrabando. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que concentrarnos de que cuando se cometió el contrabando, quiénes cometieron el contrabando, hay vinculaciones con el esquema que se quiere presentar, ¿verdad? Porque ese es el indicio o la presunción que tiene la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y tenemos que respetar su informe. Son ellos los que analizan y dicen, aquí hay presunción de que está lavándose dinero producto del contrabando. Y ya la Fiscalía está actuando en consecuencia. ¿Qué hizo la Fiscalía? Nosotros tuvimos una reunión allá por febrero, donde Pero la Fiscalía recibió el informe el 25 de mayo, Claro, pero ese ya era un informe complementario. Ajá. La denuncia empezó con la denuncia del ex ministro Yucio, ¿verdad? Y después se complementó, ya CEPRELAB tenía ya informes sobre esto, ¿verdad? Y ahí tuvimos una reunión y comenzamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en cooperación, en coordinación, y nosotros le remitimos ciertas documentaciones que nos pidió CEPRELAB para complementar todo el esquema. Y ahí es donde el 20 de mayo creo que a mí también me enviaron el informe, ¿verdad? Y bueno, y nosotros ahora estamos analizando el informe ya, porque nosotros lo único que hicimos fue le remitimos, pero yo no leí el informe con ellos y decía, no, esto tenemos que corregir. Pero una cosa, las cosas van variando. En estos días fueron variando y llamativamente, a mí me llama la atención eso, porque ahora te empezaron a atacar. Sí. El domingo nadie te atacaba. Cuando hiciste unas aclaraciones ya te empezaron a atacar, porque no estás diciendo lo que ellos quieren escuchar, de que las inconsistencias son de Tabesa, de que Tabesa realizó contrabando. Y estás aclarando muy bien cuál es tu papel. Pero ya te empiezan a atacar aquellos que en principio empezaron aplaudiendo este informe. ¿Cómo tomás? Lo más simpático, Carlos, es que nosotros tenemos participación en este informe. O sea, Tributación hizo lo que corresponde, remitió toda la información disponible, ¿verdad? Y la que no está disponible se solicita a los... En esa información disponible, ¿encontraron inconsistencia en Tabesa, por ejemplo? Tributarias de evasión de impuestos, no. ¿Verdad? Ahora bien, con lo que la Fiscalía dijo es, bueno, los clientes necesitamos que se les fiscalice, ¿verdad? Porque ahí yo te hago la pregunta, y voy a hacer yo la pregunta, no voy a responder yo porque si no puedo ser indiscreto y puedo incumplir la ley de secreto de las actuaciones. ¿Quién es lo que hace el contrabando? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿hace la empresa que señalamos recién o hace otras empresas? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos para poder encontrar el delito precedente, para poder decir, ese dinero que ustedes estuvieron moviendo es lavado de dinero. Ese es el secreto. Entonces, de balde le atacan a tributación, porque tributación no tiene nada que ver con el lavado de dinero. Ahora, ¿podemos colaborar? Podemos colaborar 100%. Pero nosotros no somos los que sacamos conclusiones respecto a eso. ¿Y Fiscalía qué hace? Pide el informe y dice, vea un poco con relación a estos contribuyentes, ¿verdad? Y nosotros le decimos, bueno, y ahí iniciamos las fiscalizaciones a pedido de la Fiscalía, ¿verdad? Porque no es evasión de impuestos. Y ahí quiero decirte, porque a lo mejor no le va a gustar lo que le voy a decir a mucha gente, va a decir, no, ese es lo de cartista. El sector tabacalero es el sector que tiene doble control, cuando entra y cuando sale la mercadería. Nosotros tenemos un formulario cuando se importa todos los productos y nosotros vemos cuánto es lo que tiene que producirse.
¿verdad? Y eso te acordás que discutíamos Sí, con sí, el sí. informe de CADEP, que yo decía, no es correcto, ¿verdad? Y me criticaban y Sí, decían, recuerdo. sí, que después al final, ¿qué pasó? Tenías razón. Y bueno, nosotros no mentimos. Yo estoy muy tranquilo, Carlos. Me considero una persona sumamente responsable en mi trabajo. Yo voy a hacer y voy a trabajar objetivamente. A mí nadie me va a presionar y me va a decir, esto es lo que tenemos que decir. Si hay algún momento, siento de que me presionan, tiene mi renuncia sin ninguna duda. Pero yo voy a hacer correctamente lo que la ley me establece. En el marco de la ley, todo por dentro de la ley, nada por fuera de la ley. Perfecto, bien. Aclarado ese tema. ¿Qué va a pasar con... ¿Se puede reducir aún más el impuesto selectivo al consumo? Bueno, esa es una muy buena pregunta del combustible, Sí. porque el selectivo del consumo... Del combustible, del combustible en general, bueno, nosotros analizamos con aduanas y no nos parecía prudente porque iba a tener un golpe muy importante en la recaudación. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos el contexto y dijimos, bueno, vamos a congelar el impuesto como si fuera que nunca subió el precio. Y se congeló y eso se mantiene ahora todo el mes de junio. Justamente hoy me pasaron el número del decreto, que seguramente mañana se va a publicar, pero que ya estuvimos ya gestionando, donde se extiende toda esa reducción que hicimos en febrero, se mantuvo con los meses y esto todo junio va a continuar esa reducción del impuesto selectivo al consumo. O sea, si hoy los importadores dicen vamos a subir el precio, no tiene que ver con el tema de los impuestos, porque uno se imagina, bueno, yo cuánto pago de tasa y pago 10%. Sube el precio, entonces yo voy a pagar más por el 10%. Entonces hay un precio fijo que se paga en el impuesto selectivo al consumo y se paga en la aduana. Entonces, reducir más de eso va a traer un perjuicio a las arcas del Estado y por lo tanto a todos los programas sociales que tiene el Estado. Y bueno, creo que eso se discutió mucho y recién le escuchaba a César, ¿verdad? Esa ley que salió sobre el tema del subsidio, Sí, ¿verdad? sí. Que duró un mes, ¿verdad? Sí. 21 días. 21 días, 21 ¿verdad? días, sí, 3 semanas. Entonces, fueron medidas y que se probó y pues la gente se dio cuenta, los diputados y senadores se dieron cuenta de que no era la solución. Y hay que dejar que el libre mercado continúe, ¿verdad? Ahora, nosotros sí creemos de que esa reducción ayuda a que los precios no estén más por encima. Te pregunto algo, los proyectos de ley que se refieren a tasas, impuestos, como esto, por ejemplo, o esto que se resolvió en el Congreso y que duró 21 días, ¿eso se hace en discusión con ustedes o ellos o el Parlamento lo hizo sin recurrir a ustedes? A veces ellos hacen... Pero en ese caso en especial. En ese proyecto, eso surgió a solicitud de los senadores. De los senadores. Ese proyecto en particular. Sí. Lo que nosotros le ayudamos es a diagramar algo que no sea nada descabellado. Le dijimos, no, hasta acá esto, ¿verdad? Ahora bien, el fondo de la cuestión luego ya era... descabellado. Ya no era bueno. No era bueno. No era bueno el Sí. fondo porque en realidad artificialmente uno no puede estar fijando. O sea, alguien siempre paga. Sí. O sea, alguien tiene que pagar. Así mismo. Porque no es por una cuestión de impuestos lo que sube, es por los precios internacionales, ¿verdad? Y la tendencia sigue, o sea, se mantuvo el precio por encima de los 100, un poco baja, sube, está muy fluctuando. Y otra cosa también, muchos hablaban de que el precio se fijaba por el barril, ¿verdad? Hay dos tipos de barriles, ¿verdad? El BTI y el Brent. Uh-huh. Y eso no se compra. Realmente los importadores no compran eso. ¿Qué es lo que compran? Compran el HO, que el heating oil es, ¿verdad? O sea, el procesado. Porque ese es el crudo, ¿verdad? Nosotros no compramos crudo, nosotros compramos procesado, ¿verdad? Entonces, nosotros digo como país, ¿verdad? Sí, todos claro. los importadores, Petropar, etcétera. Entonces, yo espero de que vaya bajando, ¿verdad? Porque, bueno, a nivel internacional creo que también después se va a comenzar el mercado va a comenzar un poco también a sentir esta situación y la OPEP también seguramente va a realizar mayor producción, etcétera. Hay muchas variables externas que tenemos que estar atentos para este tema del combustible, pero sí es un problema a nivel mundial. O sea, uno ve en Estados Unidos, Sí, pregunta, sí. ¿es más caro en Estados Unidos que en Paraguay? Uh-huh. Ahora, ¿y cómo
por ejemplo, qué están ustedes, el gobierno, qué va a hacer en el caso de que haya escasez de gasoil, que ya empieza a existir? ¿Qué va a pasar? El gasoil mueve mucho de nuestra economía. Sí, nosotros estuvimos apoyándole al presidente de Petropar y también eso es algo que se discutió mucho, ¿verdad? Y creo que se le está dando la autorización a Petropar para que ya vaya negociando directamente con los países, ya no negociar con intermediarios. Entonces, eso nos va a permitir como país, lógicamente, poder tener algo un poco más seguro. La ventaja es que somos un país pequeño, entonces esa es una gran ventaja por el tema de la posibilidad de poder tener. Yo no soy un especialista, ¿verdad?, en el tema de combustible, ahí seguramente que el presidente Lichi va a poder dar mayor precisión, pero creo que ese es un gran paso de que podamos nosotros negociar directamente como país con otros países productores y no más a través de intermediarios. Ajá. Bueno, por otra parte, ¿cómo está la recaudación? Bastante bien. Estamos cerrando este mes de mayo con un casi 25% de aumento. ¿25%? 25%. A pesar de la situación. A pesar de la situación. Y vos me vas a preguntar, pero ¿y cómo puede ser? Exactamente, ¿cómo puede ser? Bueno, este mes de mayo el vencimiento del impuesto a los dividendos y utilidades fue importantísimo. El mes pasado, el mes de abril, bueno, el mes de abril, ahora estamos ya en junio ahora, pero el mes de abril el vencimiento del impuesto a la renta empresarial. Estos dos impuestos que menciono son muy importantes con la reforma porque hay menor deducibilidad, hay mayor aporte. En el caso del IVA ya no se puede deducir nada, hay mayor aporte de los socios, dueños y accionistas. Y es todo el movimiento del año 2021. Entonces es por ello que hoy estamos viendo estos niveles de recaudación importantes. Y bueno, este ya segundo semestre solamente va a haber una pequeña reducción producto de la sequía, ¿verdad? Porque eso tiene un efecto derrame, ¿verdad? Ese efecto derrame no hubo por la sequía. Nosotros somos un país netamente... ¿Y cuando decís un poco de reducción, cuánto sería? Y bueno, ¿Cuánto estiman que sería? Y nosotros estimamos entre un 3 a un 5% de la recaudación, pero a lo mejor un -2 en estos últimos 6 meses va a ser la constante. Este mes de junio vamos a tener muy buena recaudación otra vez, pero a lo mejor en julio vamos a sentir un poco ya ese efecto. Vamos a ver también cómo le va la safriña y el tema del trigo, que creo que hay una buena producción. Entonces, depende mucho de eso. Tuvimos muchas suspensiones de anticipos de las empresas agrícolas, de la industria en general, de los productores. Y estuvimos ayudándoles también en ese sentido, ¿verdad? Una decisión del gobierno de poder ayudarle en un momento, porque te dicen, ¿cómo vos me vas a cobrar algo que yo no sé si voy a ganar, ¿verdad? Entonces le estuvimos asesorando y creo que eso ayudó también. Hoy están más tranquilos por ese lado. Y hemos realizado varias suspensiones. Y hay que recordar, Carlos, que seguimos todo el mes de junio con la reducción del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Del 50% para el sector gastronomía, eventos, turismo, hotelería, y que creo que de alguna manera ayudó. Yo me reunía con los gremios, la CEPI, estos grupos de gremios del sector de restaurantes, y ellos decían, bueno, esta es una medida que nos ayudó mucho para tener recursos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo pague 10 que pague 5, ¿verdad? Entonces, de alguna manera eso ayudó al sector y ellos reconocieron ese esfuerzo del gobierno para con ellos. Ahora, ¿y qué hay acerca, cómo está el tema de intercambio de información entre países? ¿Avanza, no avanza? ¿Cómo está esa situación? Bueno, ahí hay muy buenas noticias, ¿verdad? Paraguay en el 2020 aprobó la ley 6656, que es una convención multilateral de asistencia administrativa mutua en materia fiscal. ¿Qué significa eso? Paraguay intercambia información ahora con 140 países. Nosotros podemos pedir información, ellos nos van a pedir información. Ahí hubo un reconocimiento a Paraguay en mi persona porque me designaron ya este año como vicepresidente de la Declaración de Punta del Este. Esta Declaración de Punta del Este, ¿qué es? Es una reunión que justo hubo en esa ciudad donde todos los países de América Latina decidieron impulsar todo lo que es intercambio de información entre los países para la evasión de impuestos, delitos transnacionales, lavado de activos, ¿verdad? Y que va de la mano también con toda la iniciativa de Gafi. Entonces, eso fue impulsado por el Foro Global de la OCDE.
Y bueno, ahí me eligieron para el 2023, creo que en octubre voy a asumir la presidencia de la declaración, ¿verdad? Representando el Paraguay. Y creo que es muy importante eso, no por Óscar Orué, sino que por el reconocimiento que le hacen a Paraguay por esos avances en materia de intercambio de información. Imagínate que nosotros en todo este tiempo, Carlos, implementamos el intercambio de información con fines fiscales. Ya tenemos casos de que estamos solicitando, ¿verdad? Inclusive la semana pasada recibí la visita de la Guardia de Finanzas Exacto, te iba a preguntar por eso también. de Italia, ¿verdad? Donde me hicieron un reconocimiento también por todo el trabajo coordinado que estamos haciendo. Estamos un caso muy importante que más adelante seguro vamos a dar a conocer, que estamos haciendo con ellos ahora, de evasión de impuestos, ¿verdad? Y donde Italia y Paraguay están intercambiando información y que creo que va a dar que hablar, ¿verdad? De empresas interrelacionadas en Italia y Paraguay. Exactamente, de algo que realmente... ¿Grosso? Sí, sí, realmente. No puedo entrar en detalles ahora, ¿verdad? Pero seguro que más adelante vamos, cuando terminemos y ya tengamos todo. Y creo que es muy importante eso, ¿verdad? La visita, vinieron 2 generales. La Guardia de Finanzas en Italia es más o menos lo que hacen los chicos de Yeroviajaca. Es un cuerpo policial militar que se encarga de todas las investigaciones tributarias, investigaciones de lavado de dinero, investigaciones, todos los delitos económicos, ¿verdad? Y es una fuerza muy importante. Ahora, eso forma parte, a ver, ¿hay algo de la mafia italiana ya en Paraguay entonces? Ellos están interesados, sí, en eso, ¿verdad? Eso ya están trabajando con la fiscalía, Sí. ¿verdad? Y lógicamente, cuando hablamos de mafia, estamos hablando también de recursos financieros, de recursos económicos que tienen que ver también con transacciones que se hacen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también tributación entra a colaborar con Italia en estos casos que estamos trabajando. Pero así a nosotros nos interesa porque vimos, por ejemplo, exportaciones a Italia, ¿verdad? Sacados desde Paraguay, ¿verdad? Y hay inconsistencias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, estábamos viendo ya los casos en particular y tenemos bastante avances sobre eso y seguro que cuando ni bien terminemos vamos a estar haciendo las denuncias ¿Y correspondientes. en qué tipo de rubro se puede contar eso o no? No, eso no, No se porque puede contar. ahí sí vamos a Ahí sí, levantar sí, la y perdiz. ahí ya va a ser más ¿Y de complicado. qué volumen estaríamos hablando de evasión? Y más o menos 50 millones de dólares, ¿verdad? Donde Paraguay ahí ¿Anuales? tiene anuales. Anuales. Sí, es importante, ¿verdad? Entonces, y te decía, ¿verdad? Este intercambio de información, ¿verdad? Viene de la mano también con una ley que es la ley 6657, que se aprobó en el 2020, donde levanta el secreto bancario. Y eso es un detalle no menor para todos los avances que tenemos en la lucha contra la evasión de impuestos y otros delitos relacionados a esto. Y bueno, Paraguay, que reconocen a Paraguay. Entonces, creo que es muy importante estos avances. Creo que vamos a dejar, si bien el año que viene ya termina el gobierno, vamos a dejar una administración ordenada con muchas iniciativas que se llevó adelante con resultados importantes, ¿verdad? Y con un sistema muy sólido ya, ¿verdad? Si bien tiene errores, la gente solamente, los contadores dicen, no, siempre tengo problemas, pero estamos trabajando para corregir esos errores que en el tema informático siempre hay, ¿verdad? O sea, ningún sistema es perfecto, Claro. pero estamos nosotros en la línea en la cual es muy importante todo este trabajo que estamos haciendo. ¿Y en qué quedó? ¿Cómo quedaron las 2 importantes evasiones que descubrieron en Paraguay? Los 2 importantes casos. Facturación 1 y 2. Exactamente. ¿En qué quedaron? ¿Cómo quedaron esos 2 Ya casos? tuvimos muchas recuperaciones, gracias también al trabajo que hicimos con la Fiscalía, en cuanto a recuperación de recursos por evasión y también por las multas correspondientes. Hubo imputados, muchos se pusieron al día con eso, fraccionaron otros. Y, Es decir, que lo hacían por deporte, por decirlo así, porque podían pagar sus impuestos. Sí, claro, o sea, hay muchos, hay pues hay un tema que siempre es la discusión, ¿verdad? Te dicen, no, yo no sabía, mi contador me manejaba, ¿verdad? Entonces, Por el contador. también, exactamente, entonces creemos que es muy importante, estamos ya finalizando un proyecto de ley que vamos a presentarlo en poco tiempo más, un proyecto de ley donde se establece lo que regula la profesión contable, para que no haya más esos problemas y un registro de contadores ante la administración tributaria. Algunos están a favor, otros están en contra, pero yo creo que es importantísimo eso, Carlos, porque
vamos a poder, hoy por ejemplo, vos no sabes si es contador o no el que te lleva, el que te puede llevar tu contabilidad, o sea, no te piden si tenés un título, ¿verdad? No hay obligatoriedad de presentar solamente a través, por ejemplo, yo no puedo en el Poder Judicial ir a hacer un proceso si no hay un abogado que firma, y bueno, hagamos lo mismo en el sector de contadores, ¿verdad? Y dignifiquemos la profesión en el tema tributario, en el tema tributario, ¿verdad? Hay cosas que no va a ser solamente obligatorio que presenten por una firma del contador, pero hay cosas que sí va a tener que presentarse. Y yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y yo le invito, a través tuyo, a través del programa, también le invito a todos los gremios para ir discutiendo esto. Solamente una vez que presentemos vamos a discutirlo en el Congreso, se van a hacer audiencias públicas, porque creo y estamos convencidos de que es importantísimo hacer este proyecto y que sea una realidad y dignificar a la profesión contable, porque hay muy buenos contadores, hay gente muy capacitada, ¿verdad? Y que hoy hay una competencia desleal, hay personas que se hacen pasar de contadores, hay gestores que ni siquiera estuvieron los 6 años, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que podamos, y por lo menos yo me voy a ir también tranquilo una vez que culmine nuestro mandato, entre comillas, ¿verdad? Para mí me pueden quitar cualquier momento, ¿verdad? En resumen, en los dos casos la mayoría se puso al día. En los dos casos la mayoría se puso al día. Los dos casos que me preguntaste, hay todavía algunos que siguen en sumario o siguen en la fiscalía, ¿verdad? Pero la mayoría se acercó a ponerse al día la mayoría se acercó. Con el pago de sus impuestos. Sí, y vamos a tener más. O sea, esto no termina acá, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir haciendo operativos sobre evasión de impuestos. Finalmente, ¿la formalización es más efectiva ahora? Sí. ¿Hay más gente que se formalizó? Tenemos 1.400.000 contribuyentes ya ahora. Hay mucha cantidad de activos, cosa que cuando nosotros asumimos eran menos. Creo que la conciencia tributaria hoy están aprovechando los regímenes más fáciles. Hoy hay gente que ahora recién conoce lo que es el simple, ¿verdad? Y seguimos yendo al interior a capacitarle a la gente, a hablarle, a hacer ese proceso de inducción, de formalización y sobre todo también de decirle que esto es lo mejor. O sea, nosotros no nos vamos, eso es muy importante aclarar, nosotros nos vamos a perseguir a los chicos. Claro. Nosotros nos vamos a tratar de convencerle que entren en la formalización, porque es la única forma de poder crecer. Sí, definitivamente. Y por último, para terminar, ¿no vas a aceptar que te impongan mentiras? No. Definitivamente. Nunca lo acepté, Carlos, y no va a ser el momento que voy a ceder a cualquier presión, sea de cualquier presión de que sea. De que sea, perfecto. Gracias, Óscar. Gracias, Carlos, y también saludo a toda la teleaudiencia. Óscar Orué, viceministro de Tributación. Sí, realmente importantes títulos nos dejaron en los 3 bloques del péndulo el día de hoy. Te agradezco, Óscar Orué, nuevamente que haya estado con nosotros y aclarado algunas dudas que se tenían. Así que nosotros nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.